Soy artista drag queen, digo al final. O me dedico al movimiento drag queen. Hola, soy Gustavo Díaz, tengo 30 años. ¿Así? O queda como muy documento. Hola, soy Gustavo Díaz, tengo 30 años. Soy artista drag queen y mi nombre artístico es Janurix. Es una larga historia el tema de mi nombre. O sea, quedó porque me lo pusieron en realidad. Cuando yo comienzo en el movimiento drag queen, yo no tenía nombre. Comienzo por un amigo que me dice que había una elección donde había gente que se presentaba y era muy rara. Y llegamos a Tucumán y nos topamos con que todo el mundo tenía nombres muy raros. Entonces mi mamá sale a caminar en Tucumán y ve una vidriera que había un libro de una bailarina japonesa que se llamaba Yosuri, una cosa así. Entonces en el ensayo me preguntan nombre y le digo ese nombre. Cuando me salgo del lado de la conductora, me grita, me pregunta ¿cómo era el nombre? Y ella dice Janurix. Y a mí me dio vergüenza volver a decir el nombre y le dije sí. O sea, quedó porque me lo pusieron en realidad. Los caminos se unen de la manera menos pensada. Nací acá en La Rioja, en la provincia de La Rioja, en la capital. Me dedico a trabajar desde aquí a diferentes partes del país y afuera del país también últimamente. Además de drag queen, me dedico al arte sacro, al arte de aguita, hago escultura y pintura. Tengo la suerte de tener una familia que todos trabajamos del arte de diferentes disciplinas artísticas. En la cerámica, la pintura, mi mamá se dedica al arte sacro, por ejemplo, mi papá es escultor, mi tía trabaja en pintura, mis otras tías también, o sea, todos, mis primas son bailarinas. Y nosotros desde chicos siempre hemos tenido todas esas disciplinas artísticas que nos han ayudado a crecer y a estimular la creatividad. Nosotros como pilar fundamental de lo que es la casa y lo que es el movimiento artístico en la familia tenemos a mi abuelo, que es Dionisio Díaz. Él es el que comenzó con todo el movimiento de la cerámica y a lo largo de su descendencia, mis padres, mis tíos, nosotros fuimos sumando otras disciplinas a la casa. Soy Claudia Díaz y soy la mamá de Janurix. Bueno, Gustavo comenzó simplemente como una terapia porque era muy tímido. Comenzó en la casa a hacer una especie de transformismo, pero él me decía que no estaba conforme, que quería ser un poquito más artístico. Entonces los empezamos a apoyar y nos sirvió también que tuviéramos, toda nuestra familia son escultores, y él tenía una base muy fuerte como artista también. Creo que la educación de nosotros ha sido muy importante. Darle más valor al arte que a la sexualidad. Sí, hemos estado preparados y sobre todo hemos sido educados para ser felices. Yo me acabo de casar en mi casa con la bendición de mi padre. Sí, desde que tenemos 17 años somos pareja. Hubo que mantenerlo un tiempo porque no había una apertura mental en esa época, pero en realidad a nosotros no nos importaba nada, vivíamos lo que sentíamos y muy apasionadas con nuestro amor y pasaron los años y no nos dimos cuenta. Lo ayudamos, somos más bien productoras en todo lo que tiene que Gustavo conseguir, en todo estamos también. Pero es su idea, es su proyecto y en realidad él nos dice en qué colaborar y como nosotros ya nos aportamos nuestro granito de arena porque en realidad es muchísimo trabajo, desde lo económico hasta todo lo que hay que hacer.
Listo, ma. Una drag queen es un artista que reúne muchas disciplinas en una sola para lograr el equilibrio justo para poder expresar todos sus sentimientos a través de sus obras. Lo acabo de inventar. Imagínate que el primer show que yo hice, cuando fuimos, ¿te acuerdas que me quedé congelado? Sí. Nosotros habíamos hablado toda una coreografía entera, que es la primera vez que yo caí sin saber qué era el mundo drag. Y se abrió el telón y yo quedé duro. Fueron 3 minutos en los cuales yo me quedé moviendo solamente la boca y así de chiquitita. Y me fui superando y logré vencer la timidez. Es como, por ahí me pasan muchas cosas por dentro. Yo por ahí hablo, pero todavía sigo siendo tan tímido que no me cuesta mucho hacer el contacto visual. Es lo que yo te contaba recién, que cuando yo comencé, yo lo único que sabía de la fiesta y de los drag queens era que eran diferentes. A mí me dijeron, hay un lugar donde hacen shows y se presentan y son todos como raros, me dicen, son como transformistas, pero no son como entre payasos, transformistas, una cosa rara, me dice, y se ponen muchas cosas encima. Yo sabía solamente eso. Y nosotros nos fuimos así con eso que nos había contado un amigo, a ciegas. Y en ese momento, cuando yo ingresé, creo que fue 2006 o 2005, estaba como de moda en el ambiente drag todo lo que eran todas peladas y todas con cresta. Y yo llegué sin saber nada y caí con una peluca. Entonces siempre fue como que siempre fui como diferente, pero por casualidad al principio. Y eso me gustó, verme diferente. Antes empecé a trabajar con colorante para torta, me maquillaba. Porque cuando comencé con los drag no sabía cómo ellos lograban colores tan intensos. Los primeros maquillajes drag queens, cuando comencé en la movida drag, me los hacía con acrílico, una locura. Y por ahí, para que no me queme tanto la piel, le ponía crema y plasticola para que no se quebraje. Eso es instinto, supervivencia. Siempre trabajo para verme bien, para sorprender, para tratar de cambiar, para dejar un mensaje en cada producción. Comencé con shows temáticos y había hecho uno que se llamaba Llano África, que había fusionado mucho de la cultura africana con parte del musical del Rey León, y había como una mutación a convertirme en una especie de chacal, así. Yo tengo producciones, una que se llama Santo Pecado, en la cual yo salgo como una virgen bastante descuidada, que representa por ahí lo que muchas veces somos como sociedad, el famoso dicho de comemos santos y cagamos diablos. Al yo trabajar en una santería, esa problemática social me tocaba muy de cerca y la plasmé en esa foto. Sí, lo del cosplay, yo llevo el movimiento drag queen al cosplay. Yo creo que fui el primero que lo hizo. Yo había hecho un book de fotos que se llamaba Praxis, que tenía que ver con un hospital abandonado que estuvo acá, y sobre todo todas las muertes por mala praxis y cosas así. Cuando salimos de ahí, un amigo, el fotógrafo, me dice, ¿sabes que me acabo de enterar que hay como un evento acá en el Paseo Cultural donde van todos disfrazados? Llegamos ahí y nos enteramos de lo que era el cosplay. No sé en qué momento fue que llega mi prima y me dice, ¿vos sabés que hay premio? Y ya te inscribí. Le digo, ¿pero qué tengo que hacer? No, tenés que hacer una performance, me dice. Y justo había un tema de Marilyn Manson. Bajo el tema de Marilyn Manson, lo escuché 2 veces. Y me dice, ahora te toca a vos. Y pasé y interpreté el tema y gané. Eso me llevó a competir a nivel nacional a mí. Y fui y salí primero en la competencia esa. Después me fui a Comic Con, a Anime Friends, y gané. Y desde ahí fue que como que se hizo viral un video que yo salgo caminando como Shinigami
y desde ahí me salieron todos contratos muy lindos. Ahora, por ejemplo, para lo que estoy haciendo, que es una divinidad diaguita, que es la Saramama, este es un proyecto en realidad de un calendario de todas las deidades diaguitas, de los aborígenes. Y es la diosa del maíz. Y no iba a encontrar ninguna tela, mucho menos acá. Entonces no me quedó otra opción que hacerla. Y la teñí con todas cosas naturales, vegetales. Tratando de leer un poco de cómo ellos hacían los colores y demás. Y traté de hacer lo mismo. Este trabajo me llevó mucho tiempo. Porque lo analizaba. Yo quería que no sea una drag queen disfrazada de la Saramama o la Saramama llevada a lo drag queen y que pierda mucho las raíces. Entonces desde ese momento yo tengo en claro que es un personaje y que trato de cuidarlo y siempre tenerlo bien, pero nunca olvidando que es simplemente un personaje. Mi primera pregunta fue quién era Janurix, lo mismo que vos le preguntaste hace rato. Cuando él me definió quién era, y como él decía hace rato que no se lo comió el personaje, ¿me entendés? Eso fue lo que me terminó de enamorar de él. Y de ahí, bueno, conocer ya del trabajo que él hacía. Y después empezar a acompañarlo en las producciones en las cuales tuve la oportunidad. Cada vez que él se monta, no es que deje de ser mi pareja, sino que yo es como que me convierto en su guardaespaldas, su asistente, estoy detrás de todo, ¿me entendés? Que por dónde va a caminar, que venga por acá, que pase por allá. Pero a la vez, viviendo todo ese momento, no me dejo de fascinar de ver los rostros de las personas, ¿entendés? Y la gente lo fascinada que estaba con él, con lo que... Y así le pasa en todo, ¿viste? Cuando hace hosting, cuando vamos a los shows de él, y a mí me emociona muchísimo. Me emociona mucho verlo, ¿me entiendes? Eso. Así nomás no, dice. Sari. Yo siento que con respecto a la industria drag, sí hay una industria drag, pero lo que pasa es que muchas veces el drag queen está devaluado. Yo cuando gané el Nacional Argentina gané un par de medias, soquetes. Imagínate, porque a la gente le encanta, la gente lo consume. Por ahí muchas chicas dicen que todo se lo deben a RuPaul y a los realities. Pero por ejemplo la gente que a mí me contrata, que a mí me paga re bien, no saben quién es RuPaul. No tienen ni idea de quién es RuPaul. Es más, ni saben qué es lo que hago yo. Simplemente les gusta porque les llama la atención y porque tienen fiestas donde quieren tener algo que llame la atención, un musical que tenga arte, que tenga muchas disciplinas, que les vuele la cabeza, y ellos me contratan por eso. Pero en la Argentina sí hay mucho trabajo. Yo pienso que sí. El público gay a mí me encanta, es espectacular, es súper eufórico, grita y te ama. El heterosexual queda fascinado, le sorprende. En los dos públicos se siente muchísimo la admiración, el cariño, el respeto. La única diferencia es el pago. Si bien el tema del caché depende de cada uno, hay cosas que pierden el respeto al artista y a la persona. Creo que el caché también lo puede poner cada uno como quiera, pero que no te valoren o que ya sea una falta de respeto lo que piensen de uno como artista ofreciéndole nada, o un par de medias, o un vaso de cerveza. Pero igual también son cosas que es como tabú hablar de eso en el movimiento drag. Nadie quiere que nadie sepa cuánto uno cobra. Hay otras disciplinas que no son tan elaboradas como el arte drag queen, que se ve en fiestas o en boliches o lo que fuese,
y tienen un caché muchísimo más elevado que el drag queen. ¿Ya sabes maquillar? Bueno, hace cursos de lo que sea, teatro, danza, pintura, manualidades, porque todo eso le vas a poder meter a lo drag queen, porque esa es la magia de esto, ¿no? De que son muchas disciplinas y cada artista tiene su fuerte y depende de uno cultivar más y más y más al personaje.